Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios te bendiga. Muchas bendiciones tengan los hermanos. Voy a estar respondiendo preguntas, ¿ok, amados? Voy a estar respondiendo preguntas de algunos hermanos que me han escrito, cariñosamente me han escrito en cuanto a los videos que yo he estado subiendo recientemente. Y en cuanto a los videos que yo he estado subiendo recientemente, hay algunos hermanos que me han escrito ciertos comentarios, y entre uno de ellos me escribió pues un hermano hablando acerca de la apostasía. Y el hermano pues expresa sus opiniones, sus ideas, sus argumentos en cuanto al tema de la apostasía, en la cual yo como ministro lo respeto mucho, y me gustaría yo hacer este video para darle respuesta al comentario del hermano, y que otras personas puedan también escuchar lo que yo quiero pues añadir en cuanto al mensaje de la apostasía, porque yo hice un mensaje de apostasía y otros mensajes más acerca de la ley, y el hermano pues me escribió este comentario. Voy a leer el comentario y darle respuesta al comentario que él me está haciendo, ¿ok? Bien. La palabra apostatar tiene el mismo significado donde quiera que la pongamos, así sea en la ley o así sea en la gracia. Los judíos apostataban de Moisés porque Pablo les enseñaba que la ley fue abolida, anulada, abrogada, quitada del medio. Entonces, si un judío abraza eso, está desertando del sistema de la ley de Moisés. Voy a hacer una pausa para explicar esto. Antes de que Cristo viniera, y obviamente antes de que Pablo fuera apóstol a los gentiles, a los judíos se le entregó la ley, ¿ok, hermano? A las 12 tribus de Israel, incluyendo a la tribu de Judá, que era el tiempo de Jesús. Con los judíos en el tiempo de Jesús, ellos estaban sujetos a la ley y los mandamientos. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo en el Antiguo Testamento, fue Dios mismo el que le otorgó la ley al pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando se estaba celebrando las fiestas. Entre muchas fiestas que se estaban celebrando, podemos recordar la fiesta de Pentecostés. Y fue Dios el que le entregó al pueblo de Israel, a las 12 tribus, la ley de Moisés. Y fue Dios el que casó. Fue Dios el que casó espiritualmente al pueblo de Israel con la ley. Por lo tanto, antes de Cristo y antes del ministerio de Pablo, los judíos lo que tenían dado por Dios era eso mismo, la ley y los mandamientos. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo, que esto está muy interesante. ¿Ok? Pero lo mismo pasa cuando un creyente gentil que está en la gracia, por medio de la fe, le enseñan que su justificación es por la ley de Moisés, de que si no se circuncida, o da el diezmo o guarda el sábado, no puede ser salvo. Si el creyente retrocede, se cae de la gracia y de Cristo está desligado. Si el creyente fluctúa, naufraga, retrocede, y sin fe es imposible agradar a Dios. Ok. La apostasía sí es real y es para el creyente. De lo contrario, la misma palabra perdería su efecto. Ok, perfecto, bien. Hay una palabra más que el hermano habla. Y está aquí, en Hebreos 10:39. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros
no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que conste, te estoy hablando fe sin obra. Vamos a buscar Hebreo, ¿ok? Vamos a buscar Hebreo un momentito y vamos a estar explicando Gálatas 5, versículos 3 y 4. De Cristo os desligáis y por de la gracia habéis caído. Pero vamos a buscar Hebreos un momentito. Hebreos, ok, capítulo 10, versículo 39. Ok. Vamos a leer Hebreos 10 y versículo 38 y 39. Vamos a leer Hebreos 10, 38 y 39. Dice, mas el justo por la fe, ok, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Okay. El libro de Hebreo se está hablando de una fe, ¿verdad? ¿Fe en qué? En el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo de Israel, la fe que Dios le enseñó al pueblo hebreo era fe y obra, ¿ok? Pero era fe en qué? ¿En qué era fe? ¿En qué sentido? Ok, presten atención. Presten atención. Pablo nos habla de la justicia por fe, ¿ok? Y también Pablo nos habla de la justicia por la ley, ¿ok? Los hebreos tenían que creer en Dios, pero estar abrazando la ley, las obras y los mandamientos. Estos hebreos que están aquí en este tiempo presente, en el libro de Hebreo, creían en Cristo. Ellos creían en su Mesías, ¿ya? De acuerdo al capítulo 10, versículo 38 hasta el 39, dice aquí el versículo 38 que es bien parecido a lo que Pablo habla en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Entonces aquí el libro de Hebreo dice, mas el justo vivirá por la fe. Observa que se parece mucho a lo de Pablo. ¿Ves? Se parece mucho a lo de Pablo. Pero cuando aquí Hebreo dice que el justo por la fe vivirá, hay que analizar de qué fe está hablando. ¿Ok? ¿De qué fe está hablando? Si es la justicia que obra por la ley o es la justicia que obra por la fe. Voy a serte honesto, hermano. ¿Ok? Estos hebreos seguían la ley de Moisés. ¿Ok, hermano? Estos hebreos seguían la ley de Moisés. Aquí mismito, en el capítulo 10, aquí mismito de Hebreo, comenzando en el versículo 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremitiblemente. Muere, ¿por qué? Porque estos hebreos eran salvos por haber creído en Cristo, pero ellos estaban sometidos a la ley de Moisés. Ellos estaban bajo la justicia que obra por la ley. Pablo enseña una justicia que obra por la fe, que es muy diferente a lo que estos hebreos estaban creyendo. Aunque estos hebreos eran salvos, y desde el Antiguo Testamento, Dios siempre al pueblo de Israel se le presentó a ellos en una justicia que obra por la fe, pero ¿fe en qué? ¿Fe en qué? Pues fe en la ley de Moisés y en las obras, al igual estos hebreos, porque estos hebreos estaban colocados en la circuncisión.
¿Ok? Ellos estaban colocados en la circuncisión, mas no en la incircuncisión. Por eso que Pablo habla en Gálatas, capítulo 3, capítulo 2, versículos 7 y 8. Pablo revela a algunos de los apóstoles que estaban con vida después de la muerte de Cristo, y Pablo dice, antes por el contrario, como ellos vieron, ¿quiénes vieron, hermano? ¿Quiénes vieron? Pues algunos de los apóstoles después de la muerte de Cristo, como Pedro, como Santiago, como Jacobo, como Juan, etc. Antes por el contrario, como ellos vieron que a mí se me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. ¿Ves? Entonces estos hebreos, incluyendo Pedro también, tenían la justicia de la ley, y Pablo a los gentiles tenía la justicia que obra por la fe. ¿Entiendes? Por la fe. ¿Ok? Así que yo espero, hermano, que la respuesta pues esté contestada. ¿Ok? La respuesta esté contestada. Vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Cuando el apóstol declara el evangelio, lo primero que dice es la condición: fe continua sin fluctuar. Ok, yo con eso no hay problema, hermano. Si no crees en el evangelio, pues no hay salvación, sea judío o sea gentil. ¿Ok? Vamos a estar respondiendo Gálatas capítulo 4, capítulo 5. ¿Ok? Gálatas capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Ok? Gloria a Dios. Dice: y otra vez testifico a todo hombre. Cuando Pablo dice en el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre, el apóstol Pablo se está refiriendo, ¿verdad?, con la palabra todo hombre, se está refiriendo tanto a judíos como gentiles. ¿Ok? Tanto lo de la circuncisión como lo de la incircuncisión. ¿Ok? Ahora, observa lo que Pablo dice. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. A lo que se circuncida tiene que ver aquellos que quieren seguir la ley de Moisés. Quieren seguir la ley de Moisés. Ok, bien. Dice que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis lo que por la ley se justifica. Pregunta, hermano, ¿quiénes estaban justificándose por la ley? ¿Los gentiles o los judíos? Escuchen bien, hermano. Eran los judíos. Los judíos eran los que estaban justificándose por la ley. Y Pablo les estaba diciendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 38 y 39. Presten atención, hermano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 38 y 39. Pablo dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. ¿Ok? Y de que todo aquello, de que por la ley de Moisés, ustedes, ¿a quién se está refiriendo? A los judíos, hermano, no es a los gentiles, es a los judíos. De que todo aquello que por la ley de Moisés, que ustedes no pudieron ser justificados, en Cristo, bajo la gracia, ya pueden ser justificados. Por eso es que el apóstol Pablo tenía un gran interés en Romanos 7, del 1 en adelante. Romanos 7, del 1 en adelante. Pablo tenía un gran interés de hablarle a los judíos. Romanos 7, 1, los primeros versículos del capítulo 7. Y Pablo les decía a los judíos: salgan de la ley, porque ustedes están casados con la ley. El beneficio
de la muerte de Cristo trae un beneficio tan grande que cuando Cristo muere, entonces ya la ley muere. Si Cristo murió, ya la ley y lo del pasado pasó. ¿Dónde lo dice? Aparte de Romanos 7, ¿verdad? Pues vamos a buscarlo aquí en Segunda de Corintios, ¿ok? Segunda de Corintios 5, 16 y 17, ¿ok? Segunda de Corintios 5, 16 y 17, dice Pablo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo nosotros lo conocemos en la carne, ya no lo conocemos así. Cuando Pablo habla de la carne, está hablando de las obras, de todo lo que Dios le enseñó a los hebreos en el Antiguo Testamento y de todo lo que Jesús le enseñó al pueblo judío en el tiempo de Jesús, que viene siendo pues la tribu de Judá. La tribu de Judá. Entonces, ¿qué fue lo que le enseñó Jesús a la tribu de Judá? Pues la ley de Moisés, las obras y la ley de Moisés. Ahora Pablo continúa diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿En qué consiste esas cosas viejas? El contexto viene siendo la ley. El pasado pasó, la ley ya pasó. Ok, pero volvemos otra vez a Gálatas. Vamos a volver otra vez a Gálatas. Cuando el apóstol Pablo habla en Gálatas 3 y 4, y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida, que está obligado a guardar la ley de Cristo, o desligáis. Ok, todo judío que no obedezca la fe, no es salvo. Por eso es que muchos judíos decidieron seguir la ley y no la fe. Decidieron seguir la justicia por la ley y no por la fe. Ahora, Pablo está diciendo: de Cristo o desligáis. Se lo está diciendo a los judíos. No es a los gentiles, es a los judíos. ¿Ok? ¿Por qué razón se está diciendo a los judíos? Porque eran los judíos los que se estaban justificando de que ellos son salvos por la ley, y Pablo se lo estaba hablando claramente. Ahora, ¿qué hay de los gentiles? Pablo nos da una descripción acerca de los gentiles aquí en Efesios capítulo 2, ¿ok? Versículo 11 hasta el 13. Vamos a leer Efesios 2 del 11 al 13, porque Pablo da una descripción de quiénes eran los gentiles. Los gentiles estaban fuera de Israel. Los gentiles no tenían ciudadanía. Los gentiles no tenían ley. Los gentiles no pudieron estar justificándose por la ley. ¿Ok, amados? Los judíos no podían estar justificándose por la ley, porque a los judíos ellos vivieron sin ley. El mensaje de Pablo para los gentiles era el mensaje de salvación por la fe sin obra. No incluye la ley de Moisés. Lo que se estaban justificando por la ley y pudieran caer de la gracia, eran los mismos judíos. Hay que comprender que Pablo en el libro de Gálatas, aparte de que le está hablando a los gentiles, porque sí le está hablando a los gentiles, pero aparte de eso, Pablo también le está hablando a una gran cantidad de audiencia judía. ¿Ok? Entonces, volviendo a Gálatas, nuevamente, volviendo a Gálatas 5, lo que estaba pasando aquí en Gálatas, en el capítulo 5, cuando Pablo dice: de Cristo os desligáis, lo que por la ley tratan de justificarse, de la gracia habéis caído. Es imposible que los gentiles caigan de la gracia. Una vez los gentiles, el cuerpo de Cristo, la iglesia actualmente, crean en Cristo, sean sellados por la sangre, sean sellados con el Espíritu Santo, estén guardados en Cristo, como Pablo dice en Colosenses 3, 1 al 2, que nuestras vidas están escondidas y guardadas en Cristo, que estén sellados, que sean justificados, que sean llamados antes de la fundación del mundo.
es imposible que una persona o los gentiles caigan de la gracia de Dios y apostaten, mucho menos apostaten de la fe. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando con los gentiles? Que los judíos estaban persuadiendo a los gentiles. Y voy a ser honesto, hermano, con todo el respeto en el nombre del Señor. La iglesia, bien difícil que apostate. Bien difícil que apostate. Bien difícil. Te lo digo con todo muy respeto. Bien difícil. Pero según Colosenses, vamos a ir al libro de Colosenses un momentito. Buscamos el libro de Colosenses 2, Colosenses 2:8, dice así. Colosenses 2:8, Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Pablo dice: miren que no te engañe. Ahora, caer en apostasía, no, es bien difícil que un creyente caiga en apostasía. Ser engañado por una doctrina falsa, sí. Un creyente actual puede caer en el engaño de una falsa doctrina, pero caer en apostasía, no puede caer en apostasía y perseverar tampoco en apostasía. ¿Ok? Yo en eso sí estoy de acuerdo. Pero en caer en apostasía, no puede caer en apostasía. Ahora, ¿quiénes pudiesen perder la salvación? O no ser salvos, o no ser justificados. Los judíos. Estos Gálatas, las iglesias gentiles, que Pablo también le estaba hablando a las iglesias gentiles en Gálatas, ellos estaban siendo persuadidos. Por eso es que Pablo habla aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 8, diciendo: esta persuasión no procede de aquel que te llamó. ¿Ve? Esta persuasión, este convencimiento, ¿quién te convenció? Pues los judíos. Yo estoy de acuerdo que un creyente gentil puede ser engañado por una doctrina, pero llegar a la apostasía no puede llegar a la apostasía. Aquí mismito en el capítulo 5, versículo, vamos allá al capítulo 2 de Gálatas, versículo 14. Pablo entendió por la revelación de Dios que los judíos no tenían la verdad del evangelio. Por eso es que Pablo tenía un gran interés de proteger a los gentiles de la falsa doctrina, de un falso evangelio. ¿A quién Pablo estaba protegiendo? A los gentiles. Pablo dice, versículo 14: pero cuando yo vi que no andaban recto conforme a la verdad del evangelio, yo le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿por qué entonces tú obligas a los gentiles a judaizar? Lo que Pablo estaba haciendo era protegiendo el evangelio como columna baluarte y defensor de la verdad. Pero los judíos no tenían la verdad del evangelio. Los judíos no conocían el mensaje de justificación que Dios les reveló a Pablo. ¿Me entienden? ¿Qué? Por eso es que yo llego a una conclusión. ¿Verdad? Llego a una conclusión. Que cuando Pablo le dice: de Cristo os desligaste, cualquier persona, judío o gentil, que no sigue el evangelio que Dios le reveló a Pablo, se desliga de la salvación. No es salvo.